Lili Flores Ortega, soy alumna del sexto semestre Grupo B y algunos de los temas de los que les hablaré son de la materia de problemas socioeconómicos que imparte el profesor Omar Moisés Ramírez Corona. Como primer tema tenemos a los tipos de bienes. ¿Qué es un bien? Sabemos que un bien es alguna cosa material o inmaterial que en algunas situaciones es abundante, puede ser escasa e incluso son limitadas. Dentro de estos también algunos bienes tienen algún tipo de valor o precio. Los bienes sustitutos son alguna alternativa que pueden utilizarse para reemplazar a otros. Estos pueden ser reemplazados por algún tipo de característica, ya sea el precio, el sabor, la eficacia, etc. O simplemente puede ser por alguna característica novedosa. Dentro de estos encontramos a la margarina, que reemplaza a la mantequilla, se podría decir. Y así también como un auto puede reemplazar a cualquier tipo de transporte público. Los bienes complementarios son bienes que deben de cumplir de manera conjunta algún tipo de necesidad, como lo son el auto y la gasolina, algún tipo de electrodoméstico con la energía, etc. Es decir, el consumo de uno es necesario para que se pueda consumir el otro. Los bienes de lujo son necesidades de los consumidores que no son tan necesarias, sino más dicho o mejor dicho son esenciales, como lo son los relojes, los yachts privados, el autos o motos de lujo, perlas, cualquier tipo de lujo que podría tener algún consumidor. También tenemos como segundo tema a las funciones que determinan a la oferta. La oferta es un cierto producto que uno o varios productores van a ofrecer al mercado durante un determinado tiempo. Es decir, cuando el precio aumenta, se incrementa la parte ofrecida del producto por los proveedores. Las variables de la oferta son algunas de estas. Tenemos a los precios de los recursos relevantes. Estos recursos son utilizados para elaborar o producir algún tipo de bien. Es decir, a cuanto mayor sea el costo de producción de este bien, será mayor el precio de este bien. En contrario, si el costo de producción de este bien es disminuido, pues el valor o el precio del bien también será disminuido. Tenemos también a los cambios de la tecnología. Esto nos dice que si las empresas encontrarán algún tipo de tecnología más eficiente para estos bienes, pues sería de manera objetiva para los proveedores, ya que harían o se produciría un mayor número de bienes y estos podrían ser a distintos precios para los compradores. El precio de los bienes alternativos son aquellos que se utilizan para producir algún otro tipo de bien o uso. Se podría decir que si el tipo de bien tendría una desmotivación para el productor o igualmente viceversa. Si el precio del bien es alternativo disminuyente, lo hará más atractivo la actividad del productor. Expectativas del productor. Los cambios de las expectativas del productor en relación con los factores del mercado pueden cambiar el cierto tipo de oferta actual. Por ejemplo, si se espera un clima para la cosecha, el productor responderá con una mayor producción y de lo contrario producirá un efecto negativo al productor. El número de productores. Esto nos dice que si en el mercado existe un alto número de productores, pues la oferta podrá verse desmotivada. De lo contrario, si en el mercado hay un número muy reducido de productores, pues la oferta se verá motivada
a esto. Tenemos como otro tema a los factores que determinan la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es la cantidad de producto que se venderá en el mercado a diferentes precios durante un tiempo específico. Decimos que la cantidad de producto que se compra o se vende es de acuerdo o depende de su precio. Es decir, a mayor precio es menor la demanda de algún tipo de producto o algún servicio. En cambio, si el precio es reducido, pues habrá un mayor número de demanda en algún servicio o producto. Dentro de las variables de la demanda tenemos a los ingresos del consumidor. Es decir, si el ingreso de los consumidores o compradores, se puede decir, aumentara, estos tendrían la mayor posibilidad de poder comprar algún tipo de servicio o bien a cualquier tipo de precio. Pues como resultado tendremos que este producto incrementará su demanda y pues será más llamativo para el mercado. Tenemos también al precio de los bienes relacionados. En esta parte los bienes sustitutos son muy importantes, ya que nos dice que estos están relacionados de tal manera que en el incremento de uno pues se verá afectada en la demanda por el otro. En cambio, los bienes complementarios están relacionados de tal manera que el incremento del precio de uno va a ser el decremento de la demanda del otro. Tenemos a las expectativas del consumidor, que estas son que si el consumidor se entera o sabe acerca de el futuro o próximas características de cierto producto o servicio, pues su demanda actual será anticipada y se incrementará en el tipo también de paga que él hará hacia los proveedores. Tenemos por último a los gustos y preferencias de los consumidores. Como tal, los gustos no son más que lo que nos agrada o desagrada a nosotros como consumidores. Esto va a variar, depende al tipo de producto o servicio al que nosotros estemos dispuestos a optar. Para que esto suceda, pues existen las características de que cumpla con un buen precio, con un buen sabor, con una buena eficacia, etcétera. Esto va a depender que nosotros como consumidores tengamos una buena expectativa sobre ese tipo de bien o producto. Como otro de nuestros temas tenemos a la elasticidad del precio de la demanda. Esto nos quiere decir que es un elemento que se utiliza para identificar cómo el cambio de precio de algún producto o servicio puede verse afectado en la oferta o demanda de este mismo. Cuando las personas compran algún tipo de servicio o producto, aun que ya haya subido de precio, a eso se le llama una acción inelástica. En cambio, cuando la demanda se ve afectada por el cambio de precio, ya que los compradores, pues si el producto o servicio aumenta, la demanda va a verse afectada y a esta acción se le llama elasticidad. En general, la elasticidad del precio de la demanda se refiere o nos da a conocer la reacción en respuesta o debilidad de algún tipo de producto o servicio en cuanto a cambia su precio. Tenemos como otro tema a las estructuras de mercado. ¿Qué son las estructuras del mercado? Pues son características que tiene propiamente un mercado como compradores y vendedores. Se considera principalmente por su número de oferentes y vendedores y también por su poder de negociación.
Como ya lo mencionaba, las estructuras del mercado son ciertas características. Dentro de ellas vamos a encontrarnos con la competencia perfecta. Es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para poder manipular el precio de algún producto o servicio. Decimos que existe competencia perfecta cuando en el mercado hay numerosas empresas que venden productos idénticos a muchos compradores. No hay restricciones para entrar al mercado y los vendedores y compradores están bien informados acerca de los precios de este cierto tipo de bien o producto o servicio. Tenemos también al monopolio en el mercado, que esto quiere decir que el mercado, que es un mercado donde una sola empresa produce algún tipo de bien o servicio o producto y que está respaldado por una barrera donde ningún cualquier otro proveedor puede estar dentro de este mismo. Es decir, es como una situación del mercado donde un productor o vendedor es el único que puede explotar el bien de cierta manera. Tenemos a la competencia monopólica. Esta es una competencia que hay en el mercado de un gran número de, de vendedores de ciertos tipos de bienes donde pueden repetirse productos o servicios. Pero también tenemos, bueno, para que la competencia monopólica pueda pues cumplirse o ser una competencia monopólica, debe de haber un número cierto de empresas y también deben de competir como base a la calidad o precio de publicidad de este tipo de servicio. Las empresas son libres de poder entrar o salir cuando ellas pues decidan de depender de cierto tiempo. Por último tenemos como estructura del mercado al oligopolio. Este es una estructura donde las empresas fabrican distintos tipos de productos o pueden dar a conocer distintos tipos de servicios. En el oligopolio solo se preocupan o el objetivo es por el precio, competir por el mejor precio de cierto tipo de servicio o producto. Tenemos como otro de nuestros temas a las funciones del dinero. Sabemos que el dinero es un tipo de bien, todo que sea activo, generalmente pues es aceptado como algún tipo de medio de pago. Las funciones del dinero son principalmente las siguientes. Tenemos al medio de pago o de cambio. Es decir, cuando nosotros vamos a alguna zapatería, pues el vendedor nos da los zapatos o el par de zapatos que nosotros elegimos y nosotros pues entregamos la cantidad el precio o dinero que estos zapatos tenían. Esa es una de las principales funciones del dinero. Tenemos también al depósito de valor, es decir, cualquier individuo que ha tenido dinero posee un poder adquisitivo que él podrá materializar en cualquier momento que estime o también lo llame oportuno para el futuro. Tenemos también la unidad de cuenta o de cambio. El dinero nos dice esta situación nos dice que el dinero es expresado en determinadas unidades de valores, llámese precio, que ya poseen algunas cosas. Así que pues esto nos va a facilitar hacer los cálculos pues económicos. El patrón de los pagos diferidos se refiere a cuando las personas tienen un cierto tipo de contrato que requieren operaciones o pagos futuros, especificando que los mismos realizarán
en términos, que estos se realizarán en ciertos términos monetarios. El Banco Central es como funciones y su única finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional y su objetivo prioritario es procurar la estabilidad de el poder adquisitivo de dicha moneda. Como algunas de las principales funciones del Banco Central tenemos a la emisión de billetes. La emisión de estos billetes es la creación propiamente de billetes para que los agentes que participan en la economía, es decir, el Estado, las empresas, las familias o hasta nosotros, podamos utilizar en nuestras transacciones. La acuñación de monedas es un cierto tipo de producción de monedas que actualmente son de metal. Estos se utilizan para usarlos en algunas transacciones comerciales y también para dichos objetivos económicos que pueden ser para compra o venta de algún tipo de bien o servicio. Tenemos también al guardián de las reservas metálicas de la nación, que se pueden utilizar como para impulsar la economía. El objetivo de esta es acumular las reservas de activos internacionales, también para apoyar a la estabilidad del poder adquisitivo de las monedas propiamente nacionales. Tenemos al Banco Central como regulador del crédito y del medio circulante. Nos dice que en la banca central la política monetaria y la política crediticia son o están conectadas. La regulación del crédito es un organismo que da ordenamiento con claridad a la intención de que se promoviera la difusión del crédito. Tenemos al Banco Central como controlador de la inflación. En la política monetaria es implementada por el Banco de México y este ha creado condiciones propias para el cierto crecimiento económico que se ha sostenido. Permite que se alcancen bajos niveles de inflación o no sean tan elevados significativamente. Asimismo, el país también ha acumulado reservas internacionales que permiten enfrentar alguna validad del entorno internacional. Las funciones del sector financiero son conjuntos de instituciones e instrumentos en el que se organizan las actividades financieras para movilizar el ahorro o usos para que sean más eficientes. Dentro de las funciones del sector financiero tenemos a las operaciones como depósito. Estas son actividades por medio de las cuales el banco recibe crédito, obtiene capitales de divisas e incluso puede llegar a tener procedencia para tener después un poder adquisitivo de ellas. Las funciones financieras calculan la información propiamente financiera por ejemplo, del valor neto que actualmente tiene algún cierto tipo de servicio o producto. Las funciones hipotecarias ciertamente son un proceso judicial que el banco usa o lleva a cabo para embargar tu casa embargar tu casa en un cierto ejemplo de que no pagues la hipoteca. Tenemos también al Banco Central y Mercado de Cambios. Este es el Banco Central que interviene en el mercado de cambio, comprando de cierta manera monedas internacionales para sostener algún tipo de cambio y acumular reservas. Tenemos también al Banco Central como guardián de las reservas en efectivo de los bancos comerciales.
Su principal objetivo es contribuir a la estabilidad de precios cuando se presenta algún tipo de disminución de los flujos comerciales o de capital de balanza de pagos por ciertamente desequilibrios macroeconómicos o también pueden ser financieros. Dentro de estas pueden ser internos o también pueden ser externos de nuestro país. Como consecuencia tienen alguna crisis causada como por la reducción sostenible en la actividad económica, en la que en el comercio puede llevarse a un quiebre. Tenemos a los almacenes de depósito que juegan un rol importante en el proceso logístico del manejo de ciertas mercancías. Su fin es coadyuvar con los objetivos comerciales y empresariales también, de acordes a la Ley General de los Egresos y Actividades Auxiliares de Crédito. Tenemos a las casas de cambio, que son cierto tipo de instituciones financieras que dan paso a la compra o venta de divisas entre diferentes países y que pueden estar vinculadas a los grupos financieros. En México, estas instituciones también están reguladas pues por la CNBH. Y por último tenemos a las casas de bolsa, que persiguen o su objetivo de estas es ofrecer intermediación, asesorías o recepción de fondos, de recepción de préstamos o puede llegar a ser de créditos y custodias, como también de administración. Estas además pueden ser independientes, así como esta que es Finemex. Tenemos como otro tema también a los instrumentos de la política fiscal. La política fiscal la entendemos como el conjunto de instrumentos y medidas también que forma algún estado con el objeto de recaudar ingresos pues necesarios para realizar las funciones que ayuden a cumplir objetivos de política económica general. Dentro de los instrumentos de la política fiscal tenemos a la política tributaria. La política tributaria ciertamente consiste en la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre ellos los impuestos, para conseguir los objetivos económicos y sociales que una comunidad políticamente organiza o desea promover. Tenemos también a la política de gasto público. Esta toma como principal objetivo la estrategia de optimizar los recursos y fortalecimiento del desarrollo social y humano, de manera que en toda persona se activen oportunidades, capacidades y libertades para pues lograr tener una potencialidad en las familias, esencialmente aquellas que se encuentran bajamente económicas. Tenemos como otro tema a la actividad gubernamental. Esta actividad es una actividad que dirige a la administración civil y militar. Tenemos a la distribución, que nos dice que su único objetivo es la emisión de las normas contables y lineamientos para las generaciones de informaciones financieras que aplicará las entes públicas previamente formuladas y propuestas por un secretario técnico. Tenemos la distribución, donde hay órganos gubernamentales encargados de proteger el medio ambiente dentro del país, otros que se encargan de la emisión de dinero y documentación para residentes, y algunos otros que se encargan de manera organizada del sistema de